Primer libro de Samuel, capítulo 17, versos desde el 1 hasta el 12. Un texto muy conocido. Verso 1, primer libro de Samuel 17. David mata a Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Señor, alabamos y bendecimos tu nombre en este día. Agradecemos por tus misericordias de permitirnos abrir nuestros ojos y ver la luz del día. Gracias, oh Señor, por poder respirar. Gracias por el privilegio de poder adorarte con las alabanzas, los himnos expresados en esta mañana. Gracias por poder presentar nuestras oraciones delante de ti. Te suplicamos en este momento que nos permitas escuchar tu palabra. Háblanos por medio de ella. Te suplicamos que nos permita, Señor, no solamente escucharla, sino, Señor, danos oídos que puedan retener tu palabra, corazones dispuestos a obedecer y pies que estén dispuestos a caminar conforme a tu voluntad. Yo te ruego, oh Padre Celestial, que tu Espíritu Santo
traiga convencimiento de pecado a nuestras vidas en este día. Sobre todo te ruego por aquellos que pudieran estar en este lugar y no tienen una correcta relación contigo. Porque te lo pedimos, te lo suplicamos por los méritos de Cristo. Amén. Hace mucho tiempo yo estaba entrando a la casa de unos vecinos. Había una oscuridad y yo vi un perro que yo asumí que era un perro realengo y traté de espantarlo, pero aquel perro tuvo un gran ladrido, un ladrido que no fue lo que yo esperaba. Cuando entré a la casa, ellos estaban asustados y me dijeron: tú eres nuestro héroe. Y yo dije: ¿por qué? Tú acabas de enfrentar a Nerón. ¿Quién era Nerón? Nerón era un perro pitbull de un vecino que estaba caracterizado porque aquel perro se soltaba y todo el vecindario se trancaba. Este perro pitbull odiaba a los gatos. Él agarraba a los gatos por el cuello y nada más le hacía así, crac, crac. Y se le acababan las 7 vidas de los gatos. Cuando ellos me dijeron eso, a mí literalmente se me aflojaron las rodillas y yo me asusté. Porque si bien es cierto que yo había espantado a aquel perro, no lo hice por valentía, lo hice por ignorancia. Hermanos, si somos sinceros, el valor no es un don del ser humano. Lo nuestro no es la valentía. A diferencia de lo que muchos seres humanos creen, nosotros los seres humanos desde nuestro nacimiento tenemos temor. De hecho, hay un reflejo natural en los niños. Usted lo puede levantar y no lo haga en su casa. Los niños recién nacidos son levantados, se dejan, y es un reflejo al autocuidado, a la autoconservación. Un indicativo de que el sistema neurológico de ese recién nacido está bien, es que se cuida, se protege. El temor es dado por Dios como autopreservación, para cuidarnos. Usted puede ir caminando en la calle y usted escucha un ruido de un camión o de un animal y usted se quita para preservar su vida. Es válido tener temor, quizás miedo al futuro. Tú puedes estar aquí sentado teniendo temor, quizás a enfermarte, qué vas a estudiar, temor a la muerte. Si eres soltero, temor a saber con quién te vas a casar, si te vas a casar, si vas a tener hijos, que te boten del trabajo, temor a hablar en público. El temor es una realidad en nuestras vidas. Aquí se nos habla de una historia bíblica muy famosa. Y me gustaría que por ser famosa no pongamos nuestra mente en piloto automático y pensemos que ya no la sabemos. He oído predicar muchas veces de esta historia. He oído hablar de las piedras de David, de la onda de David, de que David era un tipo buena onda, del tamaño de Goliat, de tantas cosas que se ha dicho. Pero realmente esta historia está aquí en las Escrituras para mostrarnos algo más que la heroicidad de David o que la valentía de David. Lo primero que nosotros quisiéramos ver a la luz de esta historia es que la verdadera valentía proviene de aquel en quien nosotros confiamos. La verdadera valentía proviene de dónde está nuestra confianza. Esta historia está aquí para mostrarnos a nosotros que realmente la verdadera valentía está en quien nosotros confiamos.
Aquí vemos dos pueblos que van a la batalla, que van a la guerra. El pueblo de Israel y los filisteos. Vemos cómo hay un valle que está en el medio y ambos ejércitos están en son de guerra. Los filisteos, versículo 1, han juntado sus ejércitos de un lado, se han congregado para la batalla, y del otro lado está el pueblo de Judá. En el territorio de Soco, versículo 12 nos dice que Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela en orden de batalla, armados, listos para la guerra. Este es el pueblo de Dios. Ellos tienen el rey que ellos habían escogido. De los hombros hacia arriba, el gran Saúl. Nadie como Saúl en Israel. Están preparados, listos para la batalla. Los filisteos, enemigos del pueblo de Israel. Pero en el versículo 4 se nos dice que salió del campamento de los filisteos un guerrero llamado Goliat. Tenía la altura de 6 codos y 1 palmo. Aquí vemos Goliat, un gran hombre, literalmente, de tamaño, casi dos del tamaño mío. Casi 10 pies de estatura tiene este hombre. El hombre más alto de la historia reciente, 2.72 metros. Este mide 3 metros, 9.9 pies de estatura. Goliat es un hombre grande, pero no solamente grande. Hay algo más. Él no es un manganzón. Él no es tímido. Él habla. Él está desafiante. Él está amenazando al pueblo de Israel. Él tiene una coraza puesta que pesa aproximadamente 125 libras. Muchas de las personas que están aquí, ese sea su peso. Es decir, que él anda con un ser humano enganchado encima. Él está desafiando al pueblo de Israel con alguien que está en su cuello. Imagine esa historia. Él se le ocurre una brillante idea. Ustedes están en el frente de batalla. No tenemos que matarnos todos. Envíenme a alguien que pelee conmigo, y si yo gano, ustedes son nuestros esclavos, y si esa persona gana, entonces nosotros seremos sus esclavos. Pero él tiene una persona, el peso de una persona en su cuello. ¿Quién va a pelear contra él? Yo veo a Goliat y veo a un liceísta con su gorra y su bate, desafiante, vestido de azul ahí. No solamente fue un día, cada día, como una receta médica, 2 veces al día, él se levantaba y decía lo mismo. Ustedes son los hijos de Saúl. Saúl es el grande. Saúl es el valiente. En otro momento, el pueblo de Israel había enfrentado gigantes. ¿Alguien recuerda en qué momento de la historia Israel había enfrentado gigantes? ¿Acaso la mamá de Goliat había tenido otros hijos? Hermanitos tenía, o hermanotes tenía Goliat. Cuando ellos eran esclavos en Egipto, al entrar en la tierra prometida, habían gigantes
Números capítulo 13, ellos van a la tierra, Dios les promete la posesión de la tierra prometida. ¿Y que ellos hicieron? Vieron esos gigantes y dijeron, para allá nosotros entrar. Se equivocó Dios. ¿Cuál fue la razón por la cual no entraron a la tierra prometida? La incredulidad. Ellos no creyeron que Dios era capaz de derrotar a aquellos gigantes. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? Josué y Caleb. Números capítulo 13, verso 31 al 33. Parecíamos langostas delante de ellos. Josué y Caleb argumentaron, el Señor nos dará aquella tierra. Aquí está Goliat, perdónenme los liceístas, liceísta frustrado. 40 días, de día y de noche, 2 veces al día, desafiante. Envíenme a alguien que venga a pelear conmigo. Y quizás el pueblo esperando un Josué, un Caleb. ¡Qué tragedia! El ejército, hoy vamos a pelear, hoy vamos a ganar, vestidos, preparados para la batalla, con las armas, y ahí otra vez viene Goliat. Y ellos están atemorizados. ¿De qué hablarían ellos, el pueblo de Israel? ¿De qué van a hablar Saúl? ¿De qué podían ellos hablar si no podían pelear? Toda la nación simplemente estaba lista para la batalla, pero estaba con gran temor. Versículo 24. Todos los varones que veían a aquel hombre huían de su presencia. Ellos eran fuertes guerreros. Quizás se decían, es que tiene una tecnología más avanzada. Tiene metales. Ellos tienen armas más avanzadas que nosotros. Goliat tiene recursos, tiene armas. Tiene poderes que nosotros no tenemos. Pero ¿cuál era la razón? Ellos sabían cuál era la razón. Tú y yo sabemos cuál era la razón del temor. ¿Tú sabes cuál era? El pecado. La desobediencia a Dios. ¿Sabes por qué? Porque en el pasado Dios había derrotado no a un hombre, a un faraón. Y a toda una nación cuando eran esclavos. Y hoy ellos están asustados con un paladín. Qué parecidos somos nosotros. Qué fácil nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Qué grande se hace el temor al hombre cuando no conocemos a Dios. Qué grande se hace ese jefe cuando tú no has doblado tu rodilla ante Dios. Qué fácil se hace pecar cuando nos alejamos de la voluntad de Dios. El miedo viene a nuestras vidas cuando estamos en pecado. Ese era el caso del pueblo de Israel. ¿De dónde lo había sacado Dios a ellos? De Egipto. Ellos habían olvidado esa promesa del Señor. Lo que Dios había hecho por ellos. Esa promesa de la tierra prometida. Este hombre se burla. Pero aquí aparece David.
hijo de Isaí. Su papá le manda un mandado: ven acá, David, llévamele una merienda a estos muchachos, ve a ver si están vivos. Versículo 17: toma ahora para tus hermanos un efa. David entra en escena. Se levantó pues David, verso 20, de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, y se fue a la carga como su padre le había mandado. David llega, y aquí hay algo. David entra en escena. Justamente llega David y ve esta escena. Este hombre sale a insultar una vez más al pueblo de Israel. El pueblo está en el frente de batalla y sale una vez más Goliat insultando al pueblo de Israel. Y David resalta algo. Él hace una pregunta: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al Dios verdadero? ¿Quién es este que se atreve a desafiar al Dios verdadero? ¿Cómo es posible que la nación que adora al Dios verdadero está siendo intimidada por los dioses paganos? David está trayendo en escena la razón del temor. ¿Cómo es posible que nosotros como nación nos hayamos olvidado del Dios al cual nosotros le servimos? Inmediatamente nosotros pasamos por alto que David derrotó a Goliat. Pero hay dos adversarios que él tiene que derrotar antes de llegar a pelear o a enfrentarse con Goliat. Y si tú puedes verlo, en el versículo 28 se nos habla: oyéndole hablar de Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira y dijo: ¿para qué habéis descendido acá? ¿A qué le dejaste aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco de tu soberbia, la malicia de tu corazón, para venir la batalla, a ver la batalla venido. Aquí está Eliab, el hermano mayor de David, le dice: ¿qué es lo que tú estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Eliab no está peleando, pero David, que quiere enfrentar al gigante, que está recordando la razón del temor, él viene y lo desafía y lo manda a callar. Y David dice: ¿acaso no puedo yo preguntar? ¿No puedo yo hablar? ¿No puedo yo cuestionar? ¿No nos ha prometido Dios victoria sobre los filisteos? Pero hay un segundo obstáculo o enemigo a derrotar. Saúl, versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear, contra él, porque tú eres un muchacho, él es un hombre de guerra desde su juventud. Versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era un pastor de ovejas, de las ovejas de su padre, y cuando veía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo detrás de él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y yo le hería y lo mataba. ¿Qué le está diciendo Saúl? Tú no tienes oportunidad. Mira a dónde había llegado Saúl. Él está tratando de comprar un paladín, de ponerle la armadura de Saúl a David. Y él dice: ponte la armadura. Tú necesitas una armadura. Goliat tiene armadura, pues ven con armadura. La pregunta es: ¿dónde está Dios? Saúl, pues si es un asunto de armadura, ponte tu armadura y mátalo. David dice: tu siervo
ha visto a Dios en medio del campo, que le ha librado de un oso, de un león? Y aquí viene un insulto elegante. Ese Dios ha de librarle de un filisteo incircunciso. Filisteo incircunciso. ¿Cuál es exactamente la lección que David quiere traer? Dios, lo importante no es la armadura que tú puedas tener. Lo importante es que Dios esté contigo. Lo importante no es cuántas armaduras tú puedas tener, cuán afilada sea tu espada, cuán grande sea tu ejército. Es que Dios esté del lado de la causa que tú estés peleando. Ahora, hermanos, nosotros podemos ver la historia y rápidamente nosotros poder llegar a la conclusión de que nosotros somos David. Y tú y yo llegar a la conclusión de que como iglesia o como creyentes, nosotros somos David. Pero ¿sabes qué? Este pasaje no está aquí para decirnos que tú y yo somos David. Porque nosotros no somos David. Este pasaje no está aquí para decirnos, ve y toma las 5 piedras que David tomó. Vete al frente de batalla y mata a tu gigante. Eso se llama alegorizar el texto. ¿Sabes qué? Lo que está ocurriendo, la nación de Israel está necesitando un mediador. Alguien que pueda representarla delante de este paladín imbatible. Alguien que pueda venir y quitar el pie del cuello de la nación de Israel. Alguien que pueda representar perfectamente la causa de Dios. ¿Y sabes quién? Ese no eres tú, ese no soy yo. Ese ni siquiera es David. Porque el problema va a ser que cuando los profesores de la escuela le digan a los niños, tú tienes que ser como David, van a tener problemas, porque más adelante David se va a acostar con una mujer y va a mandar a matar al marido. Entonces ese niño te va a decir, profesora, David mandó a matar un hombre para quedarse con la esposa y culpar y tapar su pecado. Tú y yo estamos representados en la historia, pero no en David. Tú y yo estamos representados en el pueblo de Israel, en la incredulidad del pueblo de Israel. Porque una y otra vez, a pesar de las misericordias de Dios, a pesar de ver el poder de Dios, a pesar de ver las misericordias de Dios, seguimos dudando. Porque a pesar de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, la Biblia nos enseña que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que necesitábamos un mediador, alguien que se levantara a pelear por nuestra causa. Alguien que se levantara a pelear en contra del pecado, en contra de la muerte. Un descendiente de David que estaba profetizado. ¿Quién es ese? Que peleó, que arriesgó su vida, que ganó, que venció, que vino de parte de Dios, que obtuvo la victoria, que derrotó al diablo, a sus enemigos. Sin pecar. Que nos representó. Que al igual que David fue rechazado por sus hermanos,
que al igual que David creyó perfectamente las promesas de Dios. ¿No es este el hijo de un carpintero? ¿Acaso no están sus hermanas y sus hermanos con nosotros? Mateo 13, 55 al 57. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Aquel que vivió una vida perfecta, nunca pecó, nadie le acusó de pecado y recibió la muerte, aplastando a la serpiente, derrotando a Satanás 40 días en un desierto. Fue tentado por la serpiente antigua, Satanás, y venció. Goliat tenía una armadura de escamas. Él derrotó a Satanás en el desierto. Donde todos los seres humanos fallaron, Jesús fue exitoso. Tú y yo sabemos qué hizo David. En el nombre de Dios, él derrotó a aquel gigante. Pero Jesús se levantó y se nos dice que él tomó aquella cruz y fue al madero y venció. Y que por esa obra que él hizo en la cruz del Calvario, nosotros somos más que vencedores. Para darnos la oportunidad de que cuando tú y yo nos enfrentemos al pecado, en el nombre de Jesús, nosotros podamos tener victoria. Cuando nos enfrentamos a la tentación, podamos seguir el ejemplo de Cristo. Y ahora yo no vengo con el pecho abierto. Ahora ya yo no vengo en mis propias fuerzas. Ahora yo vengo en las fuerzas de aquel que venció. En la fidelidad de Cristo, por la obra de Cristo, por los méritos de Cristo. Porque Cristo venció. Ahora cuando viene un diagnóstico adverso, yo sé que mi final no se queda en esta tierra. Porque Él resucitó de la muerte, me da esperanza más allá de esta tierra. Porque Él derrotó a Satanás, yo sé que puedo, confiando en su obra. Yo vengo confiado en Cristo. Y esa era la confianza que David tenía. En ese Dios poderoso que estaba con él mientras él enfrentaba el león, mientras él enfrentaba el oso, mientras él enfrentaba los animales peligrosos. Y no se equivocó. La confianza de Saúl estaba en las armas. ¿Sabes qué? David tomó una piedra, pero una piedra que fue guiada por Dios. Nuestra confianza está en la obra de Cristo. Tú podrás tener miedo, pero ya tú vas en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y tú puedes, confiando en esa obra, tener esperanza en medio de las circunstancias difíciles. Como iglesia, la valentía no está en nosotros. Somos seres comunes y corrientes. Mirad vuestra vocación. No son muchos nobles, no son muchos poderosos, gentes comunes y corrientes. Por eso iniciamos diciendo que la verdadera valentía, el verdadero coraje, no está en nosotros, proviene de aquel en quien nosotros confiamos. Y eso hace la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones. El cristianismo se trata de Cristo, de la obra de Cristo, de los méritos de Cristo, de los logros de Cristo.
Y como Él venció, nosotros confiando en Cristo somos más que vencedores. El ladrón de la cruz, Él llegó y cuando Él estaba allá, ¿por qué usted está aquí? ¿Cuáles fueron tus méritos? ¿Cuáles fueron tu gloria? ¿Qué tú hiciste? ¿Cómo tú entraste? Yo estoy aquí porque el que estaba clavado en el medio me dijo que viniera. Yo clamé por misericordia y el que estaba en el medio, yo creo que le dicen Jesús. Él me dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo le dije, acuérdate de mí, y Él se acordó de mí. Por eso yo estoy aquí. Yo no he dado ninguna atalaya. Yo no he bicicleteado como los mormones y ahora le va peor porque le quitan la bicicleta y andan a pie. Yo no tengo méritos en mí mismo. Yo clamé a aquel que estaba en el medio y él me dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso si tú no estás en Cristo, esa puede ser tu historia en el día de hoy. No importa cuán oscura sea tu vida, si tú clamas a Cristo en este día, Él te puede perdonar. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. En la Biblia solo hay un héroe, Jesucristo. Los demás somos todos pecadores. La verdadera valentía proviene de aquel en quien confiamos. David confió en Dios. Él experimentó la victoria delante de aquel gigante. Jesús es el vencedor. Confiando en Él, nosotros somos más que vencedores. Un más que vencedor es uno que va detrás de aquel que venció. Por eso, amada iglesia, no importa cuán oscuro sea el mundo, no importa todos los pronósticos de guerra, rumores de guerra, enfermedades y todo lo que se quiera decir o levantar, tú y yo podemos estar confiados porque Él venció. Si nuestra confianza, si tú has puesto tu confianza en Jesús, podemos estar seguros. ¿Por qué? Porque ya Él venció. Él ha prometido estar con nosotros. Por eso nosotros podemos estar confiados. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, oh Señor. Porque al igual que David, podemos poner nuestra confianza en ti. Ayúdanos, oh Señor, en esta hora a conocerte mejor, a poner esa confianza en ti. En medio de la confusión que vive este mundo, de las tinieblas que cubren la tierra, poder nosotros mirar no al gigante, no a las dificultades, poder mirar al Dios que ha vencido. Ayúdanos a confiar en ese Dios todopoderoso que ha vencido, porque te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén.